Este video contiene spoilers. Míralo bajo tu propia discreción. Con el final de Omniverse hace poco más de 6 años y las aparentes ganas de Cartoon Network de continuar con el reboot, los fans más antiguos comienzan a extrañar las historias del Ben original. Es así como el popular youtuber Sanderflix ha hecho una animación que nos muestra otro lado del personaje, y el día de hoy la vamos a analizar. Capítulo 1. Y luego estaba Ben. Esta historia comienza unos cuantos años después de Omniverse, con un Ben adulto reflexionando y mirando su nuevo reloj, el cual parece estar funcionando bastante mal. Mira las venas de Ben y nos transporta a un recuerdo. Un Ben adulto joven luchando contra Vilgax, quien parece tener un dispositivo para retirar el Omnitrix. La cosa es tan seria que Gwen y Kevin se encuentran fuera de combate protegiendo a un debilitado Max. Ben se transforma en Skillipede, un alien sin pies especialmente diseñado para esta serie, esquivando un rayo de Vilgax, atacándolo como Cannonbolt y arrancándole el brazo en una escena gráfica, mostrándonos de vuelta un fuego pantanoso degradado, quien de inmediato se transforma en Ben, cayendo a la cama bastante débil, y pareciendo que aquel aparato que Vilgax usó en el pasado tiene algo que ver, terminando así el episodio. Capítulo 2. Siente el miedo. Empezamos con una mejora de animación bastante considerable, con un Ben adulto recibiendo un Omnitrix mejorado de parte de Asmodee que parece ser el definitivo. Este tiene transformaciones instantáneas, tiempo ilimitado y nunca se descarga. Aunque Asmodee advierte que la desventaja de todo ese poder es que está directamente vinculado con Ben, por lo que si su salud se deteriora, el Omnitrix funcionará peor. Regresamos al presente con un Ben más adulto, mientras de fondo se escucha que este dejó de ser héroe y desapareció desde la batalla contra Vilgax, ya que al parecer causó una gran destrucción, la mitad de Bellwood, y podemos ver una escena bastante bonita con un niño que todavía cree en él, dejándonos ver que su brazo se encuentra aún peor. Y mientras Ben se retiraba de la tienda, un misterioso camionero lo detiene, reprochándole toda la destrucción que causó años atrás y diciendo que venía por el Omnitrix, claramente preparado con una pistola. Es entonces que Ben se transforma en diamante y lo asesina en una escena bastante gráfica. O eso diría, pero esto último sucedió solo en su imaginación, ya que al ver al niño antes mencionado solo decide bloquear la bala, transformándose ahora en un alien bastante aterrador y sorprendiendo al camionero ya que le habían dicho que Ben estaba enfermo y no se podía transformar, lanzando un gas que lo hace alucinar creyendo que se estaba ahogando y lo desmaya del miedo, en una de las mejores escenas, diciéndole al niño que no lo mencione y convirtiéndose en XLR8 para escapar velozmente. Pero cuando está a punto de llegar a su destino, el Omnitrix falla y este vuelve a Ben tosiendo sangre, quien apenas tiene energías suficientes para tocar un timbre. Este llegaría a la casa de Gwen, y mientras el Omnitrix lo obliga a transformarse en un multiojos enfermo, Gwen llama a Kevin, terminando el capítulo. Teorías. Pero bien, empezando por el principio. Esta serie parece transcurrir después de Omniverse. Sin embargo, me sorprendió un poco el hecho de que no haya pistas de Rook, y tras analizar un poco, todo apunta a que esta aventura se desarrolla en una dimensión paralela. Como es obvio, esta serie va a girar en torno a la enfermedad de Ben, pero hay algunas cosas que me llamaron la atención. Primero que nada, en esa épica batalla contra Vilgax, se nos revela que por lo menos la mitad de Bellwood quedó destruida, además de que si lo notamos bien, parece que el abuelo Max fue herido de gravedad. Este pierde su brazo y una de sus piernas se encuentra sangrando. Además de que para que luego de eso Ben se retire como héroe, algo bastante grave debió de pasar. Y como al inicio del capítulo se puede ver una chaqueta como la del abuelo Max, es probable que este haya muerto en la batalla.
Otra cosa que me preocupó bastante es el hecho de que Ben acudiera a Gwen tras estar enfermo, en lugar de a Asmund o los plomeros, por ejemplo. Y destaco especialmente a Asmund ya que es el creador del reloj, y sería el primero al que Ben debería buscar en caso de que falle, siendo probable que también haya muerto en aquella batalla. Aunque no lo sé. También sería interesante que el trío Maravilla busque a Albedo al ser uno de los pocos que sabe sobre el reloj. Y hablando de de hecho al inicio yo pensé que se trataba de una clase de prototipo del Biomitrix, pero parece ser un reloj completamente diferente. Sobre los aliens nuevos, Skelepeed me parece un poco flojo. Sí, es bueno, pero no para ser de mis favoritos, solo tiene movilidad. Mientras que por otro lado, el alien aterrador me gustó bastante. Su escena está muy bien lograda y ya es uno de mis favoritos. Del dispositivo de Vilgax no me gustaría opinar, ya que parece que la serie nos dará más contexto en capítulos posteriores. De igual manera con los aliens enfermos, ya que creo que solo son otra versión como en el capítulo de efectos secundarios. Ben 10 One Lost Time se nos muestra como una serie más seria y madura, desde el momento en que vemos sangre, aparentes muertes, pistolas e incluso el pensamiento oscuro de Ben de matar al camionero, y de momento me parece bastante bien. Solo espero que se maneje bien y no se sobreexagere el hecho hasta llegar a ser edgy o algo así, que oscuro, serio y con sangre no siempre lo hace mejor. Creo que Ben 10 One Lost Time es una de las mejores apuestas de la comunidad inglesa, y una gran opción para los que extrañan las historias al estilo de las series anteriores, como yo, que esperaré el siguiente capítulo bastante ansioso. Y bien, eso sería todo. Si quieres ver los dos capítulos, en la descripción dejaré un link con los videos en el canal de Sanderflix. Además, si deseas que los capítulos se produzcan más rápido, también lo puedes apoyar mediante su Patreon, el link en la descripción igual. Espero que el video te haya gustado y en el futuro pueda hacer más análisis de obras de los fans o así. Y sí, ya estoy haciendo el video de los niveles de poder. No olviden dejar ideas para futuros videos, y si este les gustó no olviden dejar su like y suscribirse. Yo soy Duel Links Latinoamérica y nos veremos en el siguiente video. Adiós.